Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en un espacio que hacemos con nuestro distinguido amigo y colega Carlos Cantero, en este espacio Conversando, en la mesa de Madero Comunicaciones. Y te agradecemos, Carlos, el tiempo que siempre te haces para poder estar con nuestros distinguidos auditores y televidentes de nuestro querido norte, en un programa que es muy escuchado y donde esperan particularmente tu opinión de hombre de Estado y lo que podemos conversar en función de lo que está pasando hoy día en nuestro país y en el mundo. Gusto saludarte. Un placer, Percio, un abrazo. Carlos, mira, hay varios temas que han rondado la agenda de nuestro país y que todas hacen ver que nos detengamos un poco a mirar este aspecto y darnos un tiempo para ayudarle a nuestros distinguidos auditores y televidentes lo que está pasando en nuestro país. Hablemos, y te quería traer a colación un tema que es importante, que tiene que ver con la migración. Nosotros ya hemos tocado en nuestros conversandos anteriores a la migración, pero se ha hoy día aquilatado un concepto bastante más, diría, más profundo, en tanto el Estado de Chile finalmente no decidió suscribir un pacto en el cual había estado participando, particularmente porque dentro de las indicaciones de ese pacto viene un acápite que pasa así como colado, pero está muy presente y nos puede traer problemas, creo yo, respecto a los derechos que tendría un inmigrante una vez siendo aceptado en nuestro país o no siendo aceptado, incluso entrando fraudulentamente. Se habla primero que hay una serie de condiciones favorables para el Estado, pero se soslayan y se dejan insertas en el texto estas circunstancias. A tu juicio, ¿qué es lo que está pasando con esto y cómo, como Estado, buscamos una solución a esta problemática que por lo demás es mundial? Yo tengo la impresión que la crítica que está surgiendo al Programa de Naciones Unidas y al conjunto de iniciativas que terminan en este documento que plantea derechos en materia de migraciones en un contexto bastante general. Lo voy a plantear más directamente para no andar con rodeo. A mí me parece que el problema está en que Naciones Unidas da como un hecho determinista el que hay países que tienen que ser pobres y miserables por esencia. Y hay otros que van a ser países que van a tener riqueza. ¿Y por qué esto me preocupa? Esto me preocupa porque hay un determinismo en el sentido de traer hacia países ricos a la gente que quiera venir. ¿Quiénes son los que normalmente hacen migración? La gente más competente de esos países pobres, la gente que tiene mejor capital humano, la que tiene más educación, la que tiene más iniciativa, o sea, la mejor gente. Entonces, por la vía de intentar ayudar, en mi opinión, se termina dañando a esos países. Y la pregunta que yo me hago es, si son 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, y en realidad tenemos capacidad para recibir a 100, ¿qué hacemos realmente en este tema? ¿Por qué Naciones Unidas actúa tan miopemente? ¿Por qué es tan mediocre su análisis? ¿Por qué no establecer un mecanismo de gobernanza que pueda ir hacia los países que están con problemas y ayudarlos a salir de ese problema, juntando la mejor gente del mundo y desarrollando endógenamente un impulso de progreso y desarrollo como programa de Naciones Unidas? ¿Por qué quiere someter a los países que están haciendo bien las cosas a la presión de meterle a la fuerza gente? Sí. No sé, ahí es donde yo veo la dificultad de Naciones Unidas. Buena intención, mediocre iniciativa. Buena intención,
pero que no asegura ningún resultado concreto al final del día. Porque, repito, si uno dijera, podemos recibir en los países que tienen alguna oportunidad de progreso y desarrollo a 100. Sí, el problema es que hay 1 millón que quieren irse a ese lugar. ¿Qué hacemos? Perfecto. Y si recibimos más de lo necesario, entonces empezamos a tener dificultades como país. El problema no va en trasvasijar los que se quieren ir. El problema está en cómo le damos mejores niveles de progreso y desarrollo a esos lugares, a esos países, a esos territorios donde campea la miseria y la pobreza. Ahí es donde está la miseria y la pobreza de Naciones Unidas, que tiene miopía, incompetencia, incapacidad para hacer esto. Bien, interesante, Carlos, pero también este argumento debiera servir también a lo mejor para ahondar en el análisis, porque no hay acá una visión más bien de multilateralismo, a la que tú te referiste en el programa anterior, que también hay una visión política de cómo causar o cómo generar problemas en países que hoy día están tratando, porque nosotros los chilenos somos un país que está obviamente más desarrollado que el resto de América Latina, lejos, pero tampoco estamos hoy día en actitud de, digamos, de tener caja, un fisco potente como para poder sostener la migración como se está haciendo. Y por otra parte, está además que la gente que abandona sus países se van a países ricos o con mejores condiciones de vida, pero no se hace nada respecto de los países donde se huye. En este caso, la miseria y la pobreza de Venezuela o de muchos países de África, por ejemplo, que huyen o se van hacia los países europeos en busca de mejores horizontes. Ahí tenemos las filas y las enormes cantidades de personas que quieren entrar a Estados Unidos y pasando por México, todo lo que pasó con Honduras, Guatemala, todo lo que va hacia allá. Entonces, ¿no hay acaso una reflexión respecto de que, huyendo de la miseria de Venezuela, por ejemplo, de la miseria de países con desarrollos precarios, con liderazgos muy débiles, no hay en las Naciones Unidas una mirada así? Y la tercera patita para esto es, ¿por qué ya los países que no están en esto, por ejemplo, en el caso de Rusia, hoy día, en estos días, en estas horas, cómo ha reaccionado, por ejemplo, Holanda al tema de cómo los musulmanes se le metieron adentro y tienen hoy día considerado que las leyes musulmanas sobreviven o están más pujantes que las propias leyes holandesas? O Rusia, como tú lo señalabas también en un programa anterior. Entonces, ¿cómo hacemos esto para que Naciones Unidas, más allá, no de alguna manera blanquee esto y les exija a los gobiernos que estamos haciendo, países que estamos haciendo algún esfuerzo mayor, salir de esta circunstancia? Porque obviamente, finalmente, tenemos que preguntarnos si la migración es o no un derecho humano, Carlos. Yo en realidad no entraría en esas disquisiciones de filosofía profunda. Yo lo que haría sería preguntarme lo que mencioné. La soberanía de Estado establece que cada país debe definir sus criterios. Esa es la norma para mí. Sin duda. Lo segundo es que procesos migratorios, sí, siempre que haya reciprocidad, pues, porque hay algunos que quieren que le den todas las garantías, todos los derechos, todas las libertades, pero ellos no dan nada, pues. Así es. Ese es un buen punto. En tercer lugar, está el tema que acabo de mencionar y que tú lo reiteraste. La solución es sacar pobres de un lado para ponerlos donde están. ¿Y por qué no elevamos el nivel de los países pobres? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de gobernanza en esa lógica? ¿Por qué Naciones Unidas, en vez de tener dignos técnicos en mullidos sillones aplastando su culo, no van a ayudar a enriquecer a los países pobres, a generar riqueza, a generar bienestar con sus suculentos viáticos? Entonces ahí hay algo que hace que uno se rebele. Y algunos dirán, ay, pero hay falta de solidaridad. Señora, señor, hay un límite para la solidaridad, porque de lo contrario se va todo al tacho. Claro. Y eso no está bien, no está. Y hay un cuarto o quinto elemento. ¿Acaso no hay países que están en la lógica de romper la soberanía de Estado
porque unos por el lado del dinero, del flujo de los capitales que se mueven libremente por el mundo, y otros, me refiero a Estados Unidos y a Europa, y otros, por ejemplo, como China, que cuando se abren las fronteras con facilidades, prácticamente invaden comercialmente esos países. Entonces, hay múltiples elementos que considerar, hay múltiples elementos técnicos, éticos, valóricos, que se están poniendo en juego en esta nueva sociedad, en esta nueva ciudadanía, en esta nueva conceptualización de estados soberanos, pero estados soberanos en el contexto de una gobernanza global, Percy Madero, que no lo ha elegido nadie. Gracias. ¿Quién ha votado por alguna persona de las que están tomando decisiones en Naciones Unidas? ¿Quién ha votado por esos que están en la OCDE definiendo lo que hacemos y lo que no hacemos, qué compramos y cómo compramos? Son gobernanzas que responden a valores muy precisos y déjame decirlo, normalmente de los más ricos que definen sus propias estrategias, sean de izquierda o sean de derecha, porque los grandes ricos, las 20 familias más millonarias del mundo, en realidad no tienen color político, compran a los de izquierda y compran a los de derecha, como lo hemos comprobado en Chile hasta la saciedad. Gracias. Interesantísimo el punto. Yo creo que pones el dedo en la llaga respecto de una circunstancia que obviamente los matices que tienen apuntan a cosas distintas, porque fíjate que tenemos dos presidentes que ya no ejercen. Uno, Eduardo Frei, y otro, Ricardo Lagos, que han tenido visiones distintas. Esas visiones responden a circunstancias también valóricas de las perspectivas de ellos. ¿Qué te hace sentido respecto a esto? Dejando fuera a Bachelet, que ocupa un cargo pagado a las Naciones Unidas, y al presidente Piñera, que por razones que obvias está en la primera magistratura, pero acá tenemos dos personas que ya no están en el poder, que vieron sus problemas, que vieron esto en su momento adecuado, y hoy día tienen opciones contrarias. ¿Cuál es la mirada particular de esto? Porque en el fondo representan dos visiones distintas que hoy día se contrastan en el tema de la migración, Carlos. Que tienen marcos mentales, marcos teóricos completamente distintos. Hay que recordar que Eduardo Frei Ruiz-Tagle es un ingeniero, es un hombre de cálculo, es un hombre de decisiones frías, es un hombre de pensamiento más abstracto, y entonces lo que dice es: ¿cuánta gente le podemos meter a Chile? Pareciera que son muchos los que se está como expectativa de traer como inmigrantes a Chile. Y eso va a costar caro a Chile, porque al final empieza a quitar trabajo, empieza a generar a hacer demandas sociales, y alguien tiene que financiar aquello. Ese es el pensamiento de Frei. Y Ricardo Lagos es un pensamiento más social, más socialista, más humanista. Entonces él dice: no, abramos la frontera porque la solidaridad, hay que ayudar a la gente más humilde, etcétera. Sí, por supuesto, sí, eso está maravillosamente bien, pero hay un límite para todo eso. Entonces, ¿cuál es el justo equilibrio? Ese es el que resolverá, yo creo que el pueblo de Chile, el que tiene que pronunciarse emitiendo seguramente alguna opinión a través de un referéndum o de lo que sea. Pero no me parece a mí que simples tecnócratas muy bien pagados y bien ideologizados en Naciones Unidas nos vengan a decir lo que tenemos que hacer en nuestros países. Yo creo que eso está llegando a un nivel de descrédito que ya ni ellos mismos se respetan, ni ellos mismos se creen, y esto tiene que ser mucho más dialogado con las comunidades nacionales. Aquí debiera ser una consulta nacional, bien informada, bien documentada. El pensamiento crítico en nuestros países, por Dios que se ha debilitado, Persia. Hay poca reflexión, hay mucho eslogan. La mañana de los canales de televisión es pura televisión basura, con unos personajes que realmente llega a dar el susto escucharlos, digamos, porque son rayanos en lo imbécil, muchos de ellos, digamos. Sin duda. Bueno, alguna contribución hacemos desde acá. Qué ganas de haber tenido otras coberturas como de la televisión que tú señalas, pero abierta, pero sin duda, obviamente falta materia gris, falta esfuerzo neuronal, falta espacios cognitivos para desarrollar
a personas que, como tú, como nosotros, personas de Estado, hemos generado, o tratamos de generar para que nuestros auditores y televidentes entiendan un poco el proceso que estamos viviendo. Carlos, seguramente el problema de migración lo vamos a seguir tratando en los futuros programas porque esto está empezando recién. Pero quiero llevarte a otro tema, si me permites, que es un tema que ha pasado recientemente en Chile y que tuvo que ver con unas elecciones políticas en la Unión Demócrata Independiente, pero más allá de lo que ha pasado en ese núcleo, en ese partido, es llevarte a una, digamos, a una relación de todo lo que ha pasado en el mundo de los partidos políticos en Chile y de la representación que efectivamente tienen. La UDI tenía un padrón de 112.000 o 114.000 militantes, de los cuales solo pudieron votar 44.000 y fracción, o por ahí, y de esos 44.000 y fracción solo fueron a votar 13.000. Por lo tanto, un 70% se abstuvo de ir a votar en esta última elección, y eso pasa con todos los partidos políticos, todos, no sacamos ninguna fuera, que finalmente hay una manera de poder sostener una burla, si me permite el término, al ciudadano medio, o al contribuyente, si tú quieres también, que en el fondo son cosas que están mal controladas y finalmente un partido político puede existir incluso yendo a votar un padrón muy pequeño de militantes. Más allá de la elección esta y las condiciones que tiene el sido elegida la senadora Van Rieselbergher, a tu juicio, ¿qué está pasando dentro de los partidos políticos y qué lecciones sacas tú para todos los partidos de lo que ha ocurrido dentro de este movimiento, de este partido de gobierno? En realidad, Percy, la pregunta yo la tomo desde un ámbito más amplio. Lo hemos tratado en conversaciones anteriores en nuestro programa y lo que hemos dicho es que debiéramos preguntarnos seriamente si en Chile hay realmente democracia. Muy buena pregunta. Yo sostengo que en Chile no hay democracia, que Chile está capturado, secuestrado por un grupo de distintas tendencias políticas que ya no se representan sino a sí mismos. Cada día son menos, cada día se va más gente, cada día se fortalece más el grupo de independientes y que, sin embargo, son capaces de elegir autoridades, son capaces de y tienen esas remuneraciones que ya todos sabemos, con esos aguinaldos que ya todos sabemos, con esos viáticos que ya todos hemos conocido, y yo estuve ahí, así que lo puedo decir, y claro, todavía no se conoce todavía hay mucho por conocer, todavía hay mucho por saber. Sin duda. Entonces, lo que te quiero decir es que la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente hay democracia. Yo lo que he visto es que cada día tratan de sacar más gente para que el club donde se reparte la torta sea cada vez más pequeño y en consecuencia la torta que se coman ellos es cada vez más grande. Esa parece ser la lógica. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con la ciudadanía? Es que la ciudadanía vale hongo. Vale hongo. O sea, si a un partido vamos una mínima fracción a elegir, lo mismo pasa cuando elegimos parlamentarios, lo mismo pasa cuando elegimos concejales. ¿Quiénes los eligen? De 10, 3, 4, no son más. Así es. Y entonces, y la gran mayoría está en su propia vida, está en sus propias cosas, y lo único que hace es quejarse, y lamentarse, y criticar, y hacer una especie de, ¿cómo te dijera?, viralización de chistes y de comentarios en torno a esto, pero alguna medida tangible. En París ya la cosa llegó a otro nivel, ¿verdad? Sí. Los chaquetas amarillas, están cada sábado saliendo a hacer la crítica a la sociedad, a una sociedad extremadamente dura con la mayoría y extremadamente generosa con unos poquititos. Y esa asimetría y ese abuso, esos privilegios son los que en definitiva han descompuesto la política, porque además la gente se empieza a alejar de la realidad, se empieza a alejar de las problemáticas. Ustedes ven que los grandes voceros revolucionarios, ¿les duró cuánto tiempo el espíritu de jovencito de Robin Hood? Les duró lo que dura el canto de un gallo, porque ahora ya están todos callados, están todos tranquilos, están todos contentos, y de repente pegan un petardo, pero en realidad ya se metieron en la rueda, y bueno, no lo pasan mal, pues bien.
Hemos visto la cantidad de viajes, hemos visto la cantidad de viáticos, hemos visto la cantidad de dinero que se pagan por cada viaje. Entonces, al final, volvemos al tema. La democracia no está orientada al beneficio de las grandes mayorías, sino que está para atender a sus mandantes, que son los que ponen la plata, los dueños del dinero, y al grupo que actúa como si fuera un remedio de democracia, pero en realidad no es democracia. Porque si no es el pueblo el que elige, y es un grupo dentro del partido el que elige, obviamente que eso no se llama democracia, aun cuando hagamos elecciones. Perfecto. Carlos, mira, qué interesante lo que señala, porque en el fondo esto de que son los partidos políticos los que de alguna manera, nombren o distingan a personas para el poder político, para la ejercitación del poder político, el poder de Estado también. ¿Cómo se supone que esto se mejora? Porque en el fondo basta solamente las aprehensiones de nosotros los ciudadanos para el momento de votar, o también dentro de los propios partidos políticos debiera existir una búsqueda de mejorar los gobiernos internos para hacer una democracia de verdad. ¿Y cómo lo hacemos exigible? Porque si en el fondo nosotros o el Estado se hace leso porque las personas que hoy día quieren entrar en política son cada vez menos, huyen de la política, y las personas que a su vez tienen interés en poder contribuir y no los dejan contribuir porque tienes que pertenecer a un partido político, porque los independientes son maltratados dentro de este esquema, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacerse? Porque en el fondo, en este programa, en Conversando, hemos entregado muchas iniciativas para que se desarrollen. Tú como hombre de Estado, ¿qué harías respecto a esto? Bueno, lo primero sería pedirle a los partidos, públicamente, pedir a los partidos que se autoevalúen, que hagan una autocrítica. Por ahí ya empezaron algunos a hacerse la autocrítica en conversaciones con el propio presidente. Yo diría que por ahí va la cosa. La cuestión es asumir un rol de mayor compromiso ético, de mayor coherencia. Y lo segundo es que los ciudadanos que se han comportado bastante ilusamente, por no decir, déjeme decirlo como creo que se han comportado muy torpemente, pues. Los ciudadanos muy torpes, muy miope, critican y sin embargo siguen votando por las mismas personas. Hay personas que se han repetido hasta la saciedad. Entonces, lo que yo creo es que la ciudadanía también tiene que respetarse un poquitito, dejar de hacer el papel, porque si la gente finalmente vota por los mismos a los que critica, alguien está haciendo el papel de tonto, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto. Entonces, finalmente hay que decirle a la ciudadanía, sáquese la chaqueta ideológica y empiece a elegir a la gente más competente, a la gente más respetable. No mire tanto el color político, mire si la persona tiene realmente coherencia, tiene ideas, tiene consecuencia. Las personas se trasuntan en su consecuencia, en su calidad de gente. En eso, digamos las cosas por su nombre. El electorado, la ciudadanía, ha hecho las cosas muy, muy mediocremente también. Y en consecuencia, si elige mal, bueno, el fruto es bastante predecible, ¿no? Perfecto. Gracias, Carlos. Mira, dejemos, por favor, estos últimos 4 minutos, 5 minutos que nos quedan de programa para un tema muy delicado que está ocurriendo en lo que es el paro portuario en Valparaíso, lo que ha generado como condición para una ciudad que tú conociste muy bien porque legislaste muchos años en ella, y sobre todo porque además hoy día vive una incertidumbre respecto de qué es lo que va a ocurrir finalmente con este paro, con los trabajadores eventuales que trabajan para una concesionaria privada, etcétera. Y lo que esto amenaza, digamos, para las exportaciones que se hacen por ese puerto al mundo. ¿Qué hay de estos trabajadores eventuales? ¿Y cómo se hace que este contrato entre privados sea solucionado? Porque obviamente aquí no están haciendo pan, aquí están exportando, digamos, mercadería, fruta y otras que son de altísima rentabilidad y de cuidado y de mucho sacrificio para las personas que han hecho esa posibilidad de exportar.
¿Cómo se resuelve un problema de esta naturaleza de acuerdo a tus grandes experiencias en esto? A mí me parece que este es un ejemplo de la antiética. Antiética empresarial por un lado, torpeza adicional, que no sabe resolver el tema oportunamente, y una falta de ética absoluta de aquellos que están chantajeando prácticamente al país entero, porque esto va a dañar al país entero como productor, y llegan al extremo y a la desfachatez, a la desvergüenza de decir que simplemente en Valparaíso no habrá Año Nuevo ni habrá juegos pirotécnicos porque ellos lo resolvieron así. Esta soberbia, esta actitud prepotente, este abuso, habla de un enfoque ético pobre, por no decir miserable. Miserable. No darse cuenta de lo que ocurre cuando las cosas no se hacen bien. Y repito, esto es por ambas y por mangas, porque el empresariado no es sorpresa, esto no lo tomó de sorpresa. Esto debía haberse abordado muy oportunamente, con mucha antelación. Finalmente esto termina costando mucho más caro que la solución. ¿Y por qué? Bueno, porque no solo se daña la exportación que tú has descrito muy bien, sino que además se daña irreparablemente el prestigio comercial de un país que finalmente está sometido al chantaje de unos pocos que, en función de su beneficio personal, sean empresarios o sean trabajadores, terminan dañando estas redes comerciales del ámbito global. Me parece nefasto, vergonzoso, escandaloso y de una torpeza sin límite. ¿Quiénes son los que sostienen ideológicamente algo así, teniendo la primera responsabilidad el empresariado? Pero ¿quiénes sostienen o quiénes respaldan, quiénes financian circunstancias como esta, a tu juicio, Carlos? A mí me parece que, como lo dije, el problema tiene dos dimensiones. Tiene el ámbito de los trabajadores que están mirando su interés personal. Detrás de ellos, los que quieren inestabilidad, desorden y caos, fundamentalmente la extrema izquierda o la anarquía, también se llama ¿cierto? Los anarquistas, que cada día tienen una mayor expresión en la sociedad chilena y que están detrás de todas estas cosas. Y en el ámbito internacional no me extrañaría de que a estos que he descrito recién los financien otros que están interesados en que el mercado chileno no tenga salida, pierda crédito, pierda en definitiva el prestigio del que goza. O sea, aquí, digamos las cosas por su nombre, hay una danza de dinero, hay una danza de intereses de todos los sectores involucrados, muchos de ellos a los que ni siquiera vemos, porque cuando alguien pierde, hay otros que ganan. Así es. Y esos otros que ganan son otros países que venden los mismos productos. Carlos Cantero, doctor Cantero, le agradecemos la gentileza que ha tenido nuevamente con la mesa de Madero Comunicaciones y particularmente en nuestro programa Conversando, y agradeciéndote también nuevamente la disposición que tienes en tu escasísimo tiempo para vincularte con tu norte, con nuestro norte, y llevar una opinión fundada a nuestros distinguidos auditores y televidentes. Carlos, los últimos segundos para despedirnos de nuestra real audiencia y televidencia. Bueno, un saludo cariñoso y no olviden sintonizarnos martes después de las noticias alrededor de las 2 de la tarde, ¿verdad? Así es. Y el día domingo... Es así, se reitera ese programa alrededor de las 12 del día. Al mediodía, domingo. Al mediodía. En este caso yo voy a dar dos frecuencias, en Antofagasta el 102.5 y en Calama, la hermosa Calama. Digan lo que digan, para mí Calama Está es bien. una ciudad que me encanta, que 88.1 en Calama. Así es, pues, y así también en toda nuestra red de 11, 12 radioemisoras en todo nuestro norte. Carlos, muchas gracias por estar nuevamente en Conversando y nos encontramos, Dios mediante, en otro Conversando la próxima semana. Gusto saludarte y muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero con lo crudo y directo de la política.